continuar con nuestro trabajo, previamente explicaremos qué es la gramática. A ver, vamos viendo la gramática. Es un conjunto sistematizado de reglas que rige el funcionamiento de una lengua. ¿Qué significa conjunto sistematizado? Un conjunto ordenado, organizado. Todas las reglas de una determinada lengua están ordenadas. Podemos tomar en cuenta si son reglas que rigen para la pronunciación, en cuanto a lo fonológico, para la estructuración de nuestras palabras. En cuanto al significado, también tenemos registrados en nuestro diccionario el significado de los términos de la lengua española y también tenemos normas para construir frases y oraciones, ¿no? ¿Cuál va primero? ¿Cómo se estructura? Y todo lo demás. Entonces, están ordenadas estas reglas. Aparte, también sabemos que las letras que representan a nuestros fonemas están ordenados alfabéticamente, ¿no? En lo que llamamos comúnmente como el abecedario o el alfabeto. Bien, ese es entonces el conjunto sistematizado, ordenado, organizado, ¿ya? Hay reglas para que nosotros podamos utilizar una determinada lengua de manera similar, ¿no? Las reglas garantizan la intercomprensión, les decía, ¿no? Que nosotros nos entendamos. El conocer la gramática de una lengua permite codificar y descodificar mensajes. Por ejemplo, acá, esta idea me agrada, dice, ¿no? Y la entendió y responde, a mí también. ¿Por qué? Porque ambos utilizan el mismo código. Conocen la gramática de la misma lengua y eso permite que se entiendan. Bien, jóvenes, la gramática tiene 4 componentes. El fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. El fonológico se ocupa de estudiar los fonemas. Fonemas y sílabas. En lugar de i le voy a poner solamente coma, sílabas. De eso se ocupa el componente fonológico. ¿Ya? El componente morfológico nos va a estudiar las palabras. ¿Cómo está estructurada la palabra? ¿Qué procesos empleamos para formarlas? Entre otras. Entonces, se ocupa de las palabras. El componente semántico se ocupa del significado de los signos lingüísticos. ¿Cuáles son los significados de los signos lingüísticos? Perdón, ¿cuáles son los signos lingüísticos? ¿Qué elementos constituyen signos lingüísticos? Son las palabras, frases y oraciones. Toda palabra, toda frase, toda oración tiene significado y nosotros conocemos, por eso que nos entendemos. Y si por alguna circunstancia no tenemos la seguridad de lo que significa, acudimos al diccionario, ¿no? Ahí están registrados los significados de las palabras que corresponden a la lengua española, ¿no? Porque si es de otras palabras, definitivamente que no va a haber, ¿no? Y el componente sintáctico, ¿de qué se ocupa? De frases y oraciones. La estructuración de frases y oraciones. Muy bien. Entonces ya tenemos los 4 componentes. Eso es lo que se va a trabajar durante el desarrollo de este curso. ¿Ya? Vamos a ir ampliando la información en cada semana. El componente fonológico vamos a trabajarlo hasta la semana 6. ¿Ya? El componente morfológico en la semana 7, semántico en la 8 y a partir de la 9 hasta la 17 el componente sintáctico. ¿Bien, jóvenes? Por lo tanto, esta semana nos vamos a ocupar del fonológico, les decía, hasta las 6, ¿no? Ya. Hay clases de gramática.
la normativa y la descriptiva. Antes de ello, también debo indicar que la ciencia que estudia la gramática de todas las lenguas del mundo es la lingüística. ¿Ya? La lingüística es una ciencia que estudia la gramática de todas las lenguas del mundo. Bien. Veamos el nombre ya de cada clase de gramática ya como que nos indica sobre qué va a ocuparse, ¿no? De qué se va a ocupar cada gramática. La normativa establece el uso correcto de la lengua. Ya les decía que la corrección o incorrección va a permitir que nos entendamos o no. Y lo importante es que los usuarios de una lengua, en este caso la lengua española, no tengamos dificultades, ¿no? Para entenderlos. Si bien es cierto que nosotros en el ámbito coloquial, familiar, amical, utilizamos una variedad quizás que pueda utilizar algunas jergas, algunos acortamientos. No vamos a seguir comunicándonos igual cuando nos dirigimos a otras personas, ¿no? Nos esforzamos por utilizar la variedad correcta y esa correcta es la estándar, acorde con las normas establecidas por esta gramática, ¿no? Esto va a estar establecida por la Real Academia de la Lengua Española. Tenemos el diccionario y tenemos también la gramática. Bien, jóvenes, aquí hay ejemplos. Dice, nadie sabe de que son socios. Esta S está de más. Nadie, es que no hay nadie. Entonces no podemos decir que ese nadie está en plural, o sea que son varios. Nadie. No existe esta forma. Solo es nadie. ¿Ya? Otro. Tenemos acá la preposición. No sé si está empleada correctamente o no. Vamos a verificar. Se utiliza la forma para verificar si está correcta o no. Se utiliza la forma o la expresión eso y de eso. Eso y de eso. Vamos a reemplazar con estos dos términos para verificar si está correcto o no. A ver, veamos. Nadie sabe eso. Entonces la preposición está sobrando. No es que estemos reemplazando, no vamos a decir nadie sabe de eso. Tendría que ser en todo caso otro contexto, ¿no? Pero aquí está incorrecto. La forma correcta es esta. Acá podemos estructurar otra oración que diga, por ejemplo, a ver, sería... a ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Esta forma está correcta o no? Estoy segura de que lograrás tus metas. ¿Correcta o no? A ver si participan, por favor. ¿Está correcta? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Puede prender su micrófono. Está correcta. Ya, gracias. O pueden escribir si desean. Cualquiera de las dos maneras de participar también son correctas. Bien. Correcta, ¿no, chicos? Ya. ¿Cómo verificamos? Están realizando unos trabajos cerca de mi casa y ojalá que no interfiera mucho esa bulla. A ver, estoy segura de eso, ¿no es cierto? Acá reemplazamos con de eso. Ya está. Acá entonces está correcta. Vamos a copiarnos esta forma para colocarle acá. Entonces, cuando nos presenten este tipo de
construcciones, utilizamos las formas, ¿no? Podemos preguntar también. Preguntamos si solamente es que, entonces preguntamos, por ejemplo, a ver, ¿qué no sabe? Nadie, que son socios. Aquí, ¿de qué estoy segura de que lograrás tus metas? No puedo preguntar con qué acá. A veces por el temor de incurrir en dequeísmo, a veces esa forma como que se ve un poco rara, estoy segura de que, no sé, estoy en duda, ay, no sé si está bien o no. Entonces mejor por evitar lo quito, ¿no? Quito de, ya, así evito de incurrir en dequeísmo. Pero sucede lo contrario, ¿no? Estamos incurriendo ya en queísmo, cuando no se utiliza la preposición en el lugar que se requiere, ya es un queísmo, que es el proceso contrario. Entonces hay que cuidar. No es simplemente eliminar. ¿Ya, jóvenes? Acá sí está correcto. Bien, y así determinamos la forma de expresión basándonos en las reglas que establece la gramática normativa y les decía que las formas correctas se denominan la variedad estándar. Mientras que si dejamos de lado estas construcciones adecuadas, estaríamos utilizando la variedad no estándar o llamada también subestándar. Bien, la gramática descriptiva estudia la estructura y el funcionamiento de la lengua. Aquí no vamos a decir si está correcta o no, solamente vamos a describir cómo se emplea la lengua. Por ejemplo, dice acá, de mi hijo su amigo nos ha enviado ayuda. Entonces, acá describimos y decimos que en esta variedad lingüística se observa el uso del doble posesivo. No estamos diciendo si es correcta o no, solamente describimos. El nombre lo dice. Si nosotros quisiéramos evaluar si está correcta o no, ya ese es otro asunto. Ahí sí, ya diríamos que esta es una forma incorrecta porque se está utilizando el posesivo de manera redundante. Y esto es una característica del español andino o del amazónico. Aunque les decía que por el proceso de migración se utiliza ya en la costa y a veces nos dejamos influenciar y también en algún momento podría ser que utilicemos esta forma también, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, estas son las clases de gramática. Aquí tenemos ejemplos. Identifique los enunciados expresados de acuerdo con lo establecido por la gramática normativa. A. Su amiga se enojó injustificadamente y exageradamente. ¿Qué dicen? ¿Está correcta o no? A ver, ¿me ayudan, chicos? Incorrecta, me dicen por allí. ¿Alguien más? A ver. Incorrecta, ¿no? Incorrecta. Ya, la mayoría dice que está incorrecta. Vamos a analizar. Mente es un sufijo que se agrega a un adjetivo para formar adverbios. ¿Ya? Para formar adverbios. Y si necesitamos señalar varios adjetivos aquí y queremos agregarle mente, eso debe estar al final, no en todos. ¿Ya? Imagínense si tuviéramos que agregarle a todos los adjetivos que querramos presentar en una expresión. Ya sería pues redundante. Injustificadamente, felizmente, supongamos, claramente, todo, ¿no? Nacieron muchos mentes. No, al final, nada más. Solamente esta segunda estaría válida. La primera está de más. La forma es incorrecta. La segunda. ¿Qué dicen de la segunda? No cabieron más personas dentro del auto, no cabieron, imagínense. No cabieron. Incorrecta. Incorrecto. ¿Ya? ¿Alguien más?
A ver, participen jóvenes, así la clase también se vuelve un poco más dinámica, porque si no yo me pregunto, me respondo, imagínense, sería una monotonía, ¿no? Incorrecta, me dice la mayoría. Perfecto. ¿Y cómo sería la forma correcta? ¿Cuál sería la forma correcta? A ver, ya, acepto, incorrecta. ¿Y cuál es la forma correcta? No, ¿qué colocaríamos ahí? Está mal, cabieron, ya. No entraron, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. No entraron, me pusieron por acá. ¿Alguien más? Miss, también puede ser, ¿no? ¿Que paró? Ya, muy bien, queparon. A ver, estamos escuchando más propuestas. Entraron, queparon, ¿qué más? ¿Alguien más, jóvenes? Cupieron. Wow, tenemos varias formas. ¿Qué más? Podría ser, ¿no cabían? También, ¿no? También. Muchas gracias. Ya, vamos a analizar. A ver, esta forma ya es incorrecta. Ya. Podemos emplear un sinónimo, como ustedes me han señalado. No entraron. Sí, no está mal. Si yo tengo dudas, preferible utilizo un verbo que sea más conocido. Un verbo del que yo tengo la seguridad de que está bien. Preferible. Pero tampoco vamos a rehuir, ¿eh? Ya está acá escrito. Si a mí me solicitaran que yo escriba, ya, yo utilizo un sinónimo, ¿no? Ya. Ahora, está la forma cabieron. ¿Qué hago con esto? El verbo caber. Este caber es con B, ¿no es cierto? Caber. No es igual que el otro cavar, ¿no? Con V. Ya. Incluso la E y la A diferencia. Ya. En el presente, este es un verbo irregular. Ese es el problema con los verbos irregulares. Yo les sugiero que analicen la conjugación de los verbos irregulares. Hay varios, muchos. ¿Ya? Menos mal que son menos que los regulares. Los regulares son más. Ya. Ahora, el verbo caber en tiempo presente cambia con la primera persona. Y en la primera persona se utiliza quepar. O sea, yo quepo. Y cuidado, no se dice tú quepaste, el quepó, nosotros quepamos. No. Solo en el presente, primera persona. Yo quepo, tú cabes, él cabe, no cabe, etc. Ya. Y el quepar mayormente se utiliza para el subjuntivo. Quizás no quepe o ahí no quepa. Es una posibilidad. ¿Ya? Para el indicativo, solo en presente primera persona. Y luego, para el pasado. Hay dos tipos de pasado. Hay un pretérito perfecto y hay un pretérito imperfecto. El imperfecto es con cabía. Tú cabía, tú cabías, el cabía y todo lo demás. Ya. Ese es el pretérito imperfecto. El pretérito perfecto no es cabía. Ahí está, cabieron. Sí, el imperfecto termina en ia y el perfecto termina en el tiempo, o no, la primera persona es yo, por ejemplo, yo compré, eso es, ¿no? Yo corrí, yo hablé, tú hablaste, ¿ya? Ellos hablaron. Ajá, aquí, este es el pretérito perfecto. Aquí se emplea la forma, es igual que el verbo saber, pero solamente en ese pasado, igual que el verbo saber. Caber, saber. No supe, o yo supe. Entonces acá tiene que decir yo cupe, ¿no es cierto? Tú cupiste, él cupió, ellos cupieron. Acá es cupieron. Jóvenes.
Entonces hay que familiarizarse con la conjugación de los verbos irregulares. Ahí están las dificultades. Por lo tanto, esta construcción es incorrecta. Ya, pasamos. Vemos la siguiente oración. Dice, el jardín de los Pérez está atrás de la casa. ¿Qué dicen? ¿Correcta o incorrecta? Atrás de la casa. A ver, chicos, ¿correcta o incorrecta? El jardín de los Pérez está atrás de la casa. ¿Nadie? ¿Qué pasó? Creo que es detrás. Ya, gracias. Correcta me dicen por ahí, incorrecta también. Y si me dicen incorrecta, la propuesta, ya me dijo su compañera, podría ser detrás. A ver, vamos analizando, ¿eh? Cuando se dice de, esta expresión de, hay que emplear con, no se dice atrás de o adelante de, sino detrás o delante. ¿Ya? Cuando no se utiliza de, podría emplearse, dependiendo del contexto también, ¿ah? Atrás. ¿Dónde está? Atrás. Pero si dices de, ya tienes que decir detrás de ti, delante de mí. ¿Listo, jóvenes? Tiene mucho que ver si empleas o no empleas la preposición. Entonces tiene que ser detrás. Incorrecta. ¿Ya? Otro. Creemos firmemente en tu aptitud con P. ¿Correcta o no? A ver, ¿qué dicen? Ahora, hay que tener cuidado también acá en pronunciar bien, ¿no? Porque yo puedo decir, por ejemplo, quizás pronuncio mal actitud, así. No sé si es con P o es con C, ¿ya? Entonces hay que cuidar también la pronunciación. Ya. Si fuera actitud con C, estaría mal, porque tú no puedes creer en una actitud. La actitud se verifica, ¿no es cierto? Se ve, ¿ya? Pero la aptitud es la capacidad que tiene una persona para realizar alguna actividad, ¿no? Para asumir quizás algún reto. Tienes aptitudes, tienes cualidades, características, ¿ya? Para desarrollar tareas. Entonces yo creo en tu aptitud, firmemente. Así es. Hay una sola, así es que no hay problema. Si hubiera dos como en la A y las dos tuvieran ese mente, quizás sería incorrecta, pero ahí está correcta. Entonces acá incluso es con P, perfecto. Imagínense, si acá en el contexto dijera, no estoy de acuerdo con tu aptitud, supongamos, con P, esa sería incorrecta, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo que no vas a estar de acuerdo con mi aptitud? Si es mi cualidad, es mi característica. ¿Qué puedes hacer para que no tenga yo esa característica? No, ahí será, no estoy de acuerdo con tu actitud, ¿no? Con C, esos son parónimos. A veces una mala pronunciación puede influenciar para entenderlo de una u otra forma, aunque el contexto desambigua, menos mal, ¿no? Por eso que les decía, ¿no? No estoy de acuerdo con tu actitud, ajá, con tu comportamiento, con tu forma de repente relacionarte con las personas, qué sé yo, ¿no? Bien, esa está correcta. Trajo cajas conteniendo lapiceros y libros. ¿Qué dicen, chicos? ¿Correcta o incorrecta? Participen, por favor. Me dicen por acá. Incorrecta.
Ya. Incorrecta. Muy bien. ¿Y cómo sería la correcta entonces? Ajá. Ya. Caja que contenía. Puede ser. Ya. Veamos. Tengan mucho cuidado con el uso del gerundio, jóvenes. Aparentemente el gerundio es inofensivo, pero es el que nos genera problemas mayormente. A ver, analizamos. El gerundio funciona a veces como verbo, a veces como adverbio. Nunca funciona como adjetivo. Ya. Aquí no está funcionando como verbo. Está como modificador. Y si modifica, ¿a quién? Modifica el gerundio. Al verbo, a otro adverbio o a un adjetivo. Aquí no está modificando al verbo. Está modificando a esta palabra, cajas, que es un sustantivo. Dije que el adverbio modifica a un verbo, a otro adverbio o a un adjetivo. No modifica sustantivo. Al sustantivo lo modifica el adjetivo o los determinantes. Ya. Es que yo quiero decir que no es cualquier caja. Es una caja con lapiceros y libros. Mejor lo digo con lapiceros y libros. Y como les digo, si tengo dudas, es preferible, evito, ¿no? Emplear, ¿ya? Ese término. Por eso les digo, tengan cuidado cuando usan gerundios. Verifiquen a qué palabra estaría modificando, ¿ya? Por lo tanto, acá necesitamos un adjetivo. Aquí está mal, no modifica un sustantivo. Necesitamos un adjetivo y podría ser que contenía o que contiene, ¿no? ¿Ya? Trajo, puede ser contenía, no hay problema, o que contiene también. Ya depende del momento. ¿A qué? ¿Qué contenía? Esa es la forma correcta. Esta es una construcción que tiene el valor de un adjetivo, es una subordinada adjetiva. ¿Ya? Por lo tanto, la construcción anterior está incorrecta. Bien. F. Milagros estuvo medio incómoda por el ruido, ¿no? Así como en este momento. A ver, medio incómoda por el ruido. A ver, chicos, ¿correcta o incorrecta? Ya, muy bien. Media me dicen por allí. Incorrecta, ya. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya. Correcta, me dicen por allí. Uy, eso está bravo. Tenemos un grupo que dice correcto, otro grupo que dice incorrecta. Ah, claro, si es incorrecta, acá debería ser media, ¿no? Yo también estoy con la duda, pero vamos a ver, ¿ya? Voy a poner una mayúscula para que esté llamando la atención. ¿Por qué digo que es media? Porque se trata de Milagros. Milagros es un nombre de una persona de sexo femenino. Y es por eso que como Milagros es femenino, también el adjetivo que lo modifica está en femenino, ¿no? Incómoda. Ya. Ahora, media incómoda. Milagros estuvo media incómoda, parece que está bien. Vamos analizando. Aquí media está como determinante o está como adverbio. Si dijéramos ellas, supongamos que sean ellas, o sea, en plural, estuvieron medias incómodas, como que ya se complejiza, ¿no? Medias incómodas. ¡Wow! No, esa construcción no existe al menos, ¿no? En ese contexto. Aquí, media, o en todo caso es medio, está funcionando como adverbio. Como adverbio. Y los adverbios no
flexionan, no indican género ni número. Modifica este adjetivo. Aquí no está modificando el sustantivo, ya saben. Les dije hace un momento que los adverbios modifican a verbos, a adverbios o a adjetivos. Ya. Entonces, si no flexiona, no concuerda. El adverbio no concuerda con ninguna palabra. Lo modifica sí, pero no concuerda, porque no flexiona para indicar género ni número. Si no, diríamos, ellas estuvieron medias molestas, o puedo decir, mis alumnos están medios cansados. No, esa expresión es incorrecta, esas construcciones son totalmente inadecuadas. Aquí sería medio, se mantiene igual. Que tengan cuidado, jóvenes. ¿Ah? Media, la construcción media se utiliza para indicar la partición, por ejemplo, ¿no? El partitivo, ahí sí. El contexto es ambiguo, ya les dije. Yo digo, por ejemplo, dame media naranja. ¿Ya? Recibí media torta. Ahí sí. Media torta, o sea, la mitad de la torta. La mitad de la naranja. Allí, en ese contexto, sí, es media. ¿Ya? O pártelo por en medio, ¿no? Que también tiene que ver con partición. Si modifica un adjetivo que está no molesta totalmente, no incómoda totalmente, solo un poco. Y si decimos un poco, ya les dije, ¿no? Si tenemos dudas, es preferible utilizar otro término, pero tampoco hay que rehuirlo, ¿no? Yo digo, ¿no? Estuvo un poco incómoda. Ahí sí, ¿no? Pero ahí tampoco hay concordancia. Yo no puedo decir estuvo poca, ¿no? Imagínense. ¿Ya? Entonces, ahí está correcta. Sí, más bien sería incorrecta si colocáramos ahí media. Y la última, condujiste la exposición con orden y claridad. Condujiste la exposición con orden y claridad. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Correcta o no? ¿Ya? Correcta, me dicen por allí. Correcta. Correcta. Ya. La mayoría señala que es correcta. Al menos los que han participado me han indicado que es correcto. Conducir. Otro verbo irregular, ¿no? Yo conduje, tú condujiste, él condujo. ¿Ya? ¿Está bien? Igual que el verbo decir, ¿no? Conducir, sobre todo en el pasado, ¿no? En el pasado, en este tiempo. ¿Ya? ¿Está bien? Conducía es otro tiempo, por si acaso. Es el pretérito imperfecto y este es el pretérito perfecto. Ese pretérito perfecto nos genera problemas. Traten de buscar esa parte para la conjugación de verbos irregulares. Y también hay que conocer a los verbos que son los que no tienen la conjugación completa. Son verbos defectivos, se llaman. Esos. O sea, manejen la conjugación de los verbos irregulares y de los defectivos. Bien, jóvenes. Ahora sí nos centramos en el en el estudio, perdón, de la fonología como un componente de la gramática. A ver, la fonología es el componente fonológico que se ocupa de estudiar los fonemas. Y les dije también las sílabas, ¿no? Las sílabas las trabajamos la siguiente semana. Está a nivel de lengua. Estudia los fonemas de la lengua. Entonces, a nivel abstracto. Vamos a nuevamente referirnos a la dicotomía lengua-habla. Lengua es a nivel abstracto y habla a nivel concreto. Ya. Ahora,
El fonema es abstracto entonces. ¿Y cuándo se concretiza? Cuando hablamos, cuando pronunciamos, cuando articulamos el fonema. Y si pronunciamos, ya no se llama fonema, se llama fono. Esto se produce en el habla. Y cuando hablamos, ya aparece una disciplina de la lingüística llamada la fonética. La fonética estudia unidades concretas. La fonología estudia al fonema, que es una unidad abstracta. La fonética al fono, que es una unidad concreta. Pero ambos están relacionados, porque si yo manejo los fonemas de una lengua, en algún momento las tengo que articular, las tengo que utilizar, pronunciar. Entonces allí aparece la fonética. Es como lengua habla. Si tú manejas una lengua, tienes que hablarla. ¿Ya? Tu conocimiento de la lengua está a nivel mental. Igual, conoces cuáles son los fonemas de esa lengua. El conocimiento está a nivel mental. Y cuando ya lo articulas, se concretiza y ahí aparece la fonética. Por ejemplo, yo estoy utilizando en estos momentos los fonemas que corresponden a la lengua española y por eso que ustedes me están entendiendo, ¿no? Supongo. Bien, me están entendiendo. Pero si yo articulara un fonema que no corresponde a la lengua española, seguramente no me entendería, definitivamente, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos a centrarnos ahora en la fonología. Se encarga del estudio del componente fonológico de la lengua. El objeto de análisis de la fonología es el fonema. Y juntando un fonema con otro, podemos formar la sílaba, que es para la siguiente semana. ¿Cuáles son las características del fonema? Primero, es unidad mínima. ¿Por qué se dice que es unidad mínima? Porque al segmentar o al separar un fonema o los fonemas dentro de una palabra, ya no puedo segmentar más. Ahí queda. S-O-P-A. Ya no puedo separar la S, la O, partirla en dos, o la P, o la A. Ya no, es indivisible. Unidad mínima implica indivisible, que no puedo separarlas más. Sola igual separaré S-O-L-A. Mala en M-A-L-A. Mula en M-U-L-A. Ya está, unidades mínimas. No podemos segmentar más. Abstracto les dije porque está a nivel mental. Mientras no hablemos, mientras no articulemos los fonemas, entonces está allí a nivel mental. Distintivo. Al cambiar un fonema por otro, me permite distinguir significados. Aquí hemos cambiado P por L. Y ya no es lo mismo. Sopa es diferente de sola. ¿Qué nos ha permitido diferenciar sus significados? El cambio de un fonema por otro. ¿Ya? Igual, puede ser consonántico, como en estos ejemplos, o puede ser vocálico. Mala y mula son diferentes. No significan lo mismo. Ojo, el hecho de que el fonema me permita distinguir significados, distinguir, no estamos afirmando que tenga significados. ¿Ya? El hecho de que me permita distinguir significados no implica que el fonema tenga significado. La fonología estudia unidades sin significado. El fonema no tiene significado, la sílaba tampoco. En el contexto me ayuda a diferenciar significados, eso sí. ¿Ya? Porque el significado recién aparece a partir de morfemas. Bien, jóvenes, entonces tenemos aquí dos palabras que se diferencian en un solo fonema. Eso se llaman pares mínimos. Par, una pareja de palabras con una mínima diferencia. Puede ser vocal o puede ser consonante. Si aquí yo le agregara un fonema más, ya no sería par mínimo. Tiene que ser la misma cantidad de fonemas y el cambio solo en uno. O vocal
o consonante. No puede ser en vocal y consonante, no, uno solo. ¿Ya? Acá consonante y acá vocal. Ya. Ahora, a manera de ejercitarnos, yo les pregunto si es que en estas palabras hay función distintiva del fonema. Ahora, chicos, ¿qué dicen? ¿Hay o no hay función distintiva? O dicho de otra forma, ¿constituyen o no pares mínimos esas palabras? Mala y maya. Sí, me dicen por allí. ¿Par mínimo o no? ¿Alguien más? A ver. ¿Par mínimo? ¿Sí o no? ¿Función distintiva? ¿Sí o no? Sí, me dicen por allí. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Alguien dice no? A ver, voy a decir que no. A ver. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4. En maya hay un fonema más. Ya. Muy bien, gracias. A ver. ¿Qué he contado? ¿Qué estoy contando? Miren acá, ¿qué estoy contando? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estoy contando, jóvenes? Los ¿Fonemas fonemas. o letras? A ver. Ah. Yo siempre, claro, ahorita lo voy a representar fonológicamente. Gracias por tu participación, muy bien. Yo siempre les voy a hacer dudar, jóvenes. Siempre voy a hacer eso. ¿Saben para qué? Para precisar, para aclarar y para que les quede bastante, como diríamos, evidente, que no tengan dudas. Primero los hago dudar, luego aclaro. Así va a ser. ¿Ya? Entonces lo hago con una buena intención. Ya. A ver. Yo he contado letras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 letras, 5 letras. Si tomamos en cuenta las letras, de hecho que no habría función distintiva, pero estamos en la fonología. Y la fonología no nos estudia letras, todavía no hemos llegado a letras. Eso vamos a trabajar en la semana 5, la escritura. ¿Ya? El fonema se concretiza de dos maneras, hablando y escribiendo. Ahora estamos hablando, ahí estamos. A la escritura llegamos después. A ver, vamos a representar, para salir de dudas, vamos a representar fonológicamente. Siempre lo fonológico va a estar entre barras y lo fonético entre corchetes y lo ortográfico sin nada. Ahí está. Acá, ¿ya? Barras, ¿ya? Barras, acá, corchetes. Y la escritura sin nada. ¿Listo? Ya. Entonces, volvemos a donde nos ubica. Acá. Fonológicamente. Vamos a ver fonemas, sonidos. Acá no hay problema. Igual, el problema está en el otro. ¿Eh? ¿Cómo se representa fonológicamente? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pensé que tenía aquí voy a buscar un ratito. Ya, estamos haciendo todo. Ya no quiere regresar. Bueno, ya, a ver. Ahí estamos. Acá, ahí está. Ya, ahora sí. Esa es la representación de la doble L. ¿Ya? Ahora sí verificamos. Hay 4 y 4.
4 fonemas y 4 fonemas. Mala, maya. Cuando he pronunciado, yo no he dicho ma, a. Como cuando decimos rehén, ¿no? Cooperativa, 2 veces, ¿no? Cooperativa, ¿ya? Leer, 2 veces, leer. Yo no he dicho mal, ¿no? Mal. He dicho mala y maya. Uno solo. Entonces sí hay función distintiva. Tengan cuidado con los dígrafos. Los dígrafos son 2 letras que representan fonemas. ¿Cuáles son? Estos. ¿Okay? La QU, la GU, de guerra, de guiso, la doble L y la doble R. Tengan cuidado con eso. Son 2 letras, no se olviden, letras, que representan a un fonema. El sonido es uno. ¿Listo? Entonces yo a propósito les he puesto ahí. Si pueden responderme esta pregunta, ya los otros van a ser más fáciles. No creo que les estén rebuscando tanto tampoco para los exámenes. ¿Ya? ¿Bien, chicos? Entonces nos guiamos de sonidos, no de letras. Entonces esa es la función distintiva. Par mínimo cuando hay una pareja de palabras con una mínima diferencia, o vocal o consonante, no ambas. ¿Ya? Bien, avanzamos. Clases de fonemas. El sistema fonológico de la lengua española está conformado por 26 fonemas, de los cuales 24 son segmentales y 2 suprasegmentales. Segmentales se presentan en sucesión. ¿Qué significa eso? Que articulamos unos detrás de otros. ¿Cuáles son? Vocales y consonantes. 5 vocales y 19 consonantes. Total, 24 fonemas segmentales en la lengua española. Ya. Y acá estamos observando también la función distintiva, ¿no? Que es más sencilla, ¿no? Aquí este es un par mínimo. Se diferencia en la vocal, ¿no? Misa, musa. Aquí en las consonantes, toma y coma. ¿Listo? Podemos nosotros, en la función distintiva, podemos darnos cuenta qué los diferencia y qué de similar tienen también, ¿no? Estas son vocales. Lo similar que tienen que son vocales cerradas y lo diferente es que una es anterior y la otra es posterior. Aquí, toma y coma. ¿Cuál es la similaridad que tienen? Que ambas son velares. Velares. Ambas son sordas también. ¿Ya? Pero la diferencia está en que una es dental y la otra es velar. O sea, el punto de articulación los diferencia. ¿Ya? Bien, jóvenes. Suprasegmentales. ¿Qué significa supra? Supra es sobre los segmentos, o sea, sobre las vocales o sobre las consonantes. Generalmente sobre las vocales, cuando se refiere al acento. ¿Cuál es su característica? Que se articulan en simultaneidad con los fonemas segmentales, o sea, al mismo tiempo. No tienen un espacio como tiene una vocal, como tiene una consonante, al mismo tiempo. El acento y el tono es en el español. A ver. Compro y compró son diferentes. Compro se refiere a la primera persona en tiempo presente y compró a la tercera persona en tiempo pasado. Ya. ¿Y cómo los he diferenciado? No le he cambiado una vocal o una consonante. Lo que he cambiado es la ubicación del acento. Y eso me ha permitido también distinguir significados. Estamos verificando que el acento tiene función distintiva. Nosotros podemos, por ejemplo, también verificar en esta palabra. Yo le pongo así. He repetido la misma palabra. Publico, publico, publico. Ya, la misma palabra. Yo puedo diferenciar estas palabras cambiándole quizás
una A, con una QE, que diga publique, publicará, agregarle más. Sí, puedo hacer eso. Pero también le puedo cambiar la ubicación del acento. Puedo decir público en la antepenúltima sílaba y ya se convertiría en una palabra esdrújula. Y sabemos por normativa que las esdrújulas siempre se tildan, ¿ya? O sea, se representa el acento. Todos tienen acento en realidad. Acento, el acento prosódico. Pero ese acento a veces se escribe y a veces no, por eso se llama acento ortográfico. Para no confundirnos llamamos tilde, para no estar diciendo acento, acento, ¿no? Ya. Muy bien. Público. Esa es esdrújula. Ya es un sustantivo. Se refiere al conjunto de personas. Puedo también dejarlo ahí y esa sería una palabra grave. Sin tilde porque es grave que termina en vocal. Según las normas, no se tildan. Y puede aparecer también al final. Publicó. Y ya no se refiere al conjunto de personas, ni tampoco a la primera persona y al tiempo presente, sino a la tercera persona y en tiempo pasado. Publicó. Y según las normas también se escribe el acento aquí. ¿Cómo los he diferenciado, jóvenes? Solamente cambiándole la ubicación del acento. Público, publicó, publicó. Son diferentes. Los dos últimos son verbos, pero personas y tiempos diferentes. La primera ya ni siquiera es verbo, ¿no? No es un sustantivo. Ahí estamos verificando que el acento tiene función distintiva. También funciona como fonema. Diferencia significados. Bien, chicos, ahora el tono. Cuando nosotros hablamos, no hablamos siempre igual. Vamos elevando, bajando la voz, vamos manteniéndolo quizás de manera horizontal en el habla continua, hasta que al final o bajamos o subimos esa inflexión. Y hay inflexión descendente y ascendente, que también tienen función distintiva. Veamos. Dice acá, leíste. Si digo leíste, mi inflexión tonal baja y yo estoy afirmando. Me consta, yo sé. Por eso te digo leíste. Qué bueno. ¿Ya? Inflexión descendente. Oración afirmativa. Enunciativa afirmativa. Eso es. ¿Ya? Pero, no sé. Me gustaría saberlo. Y por lo tanto, pregunto, ¿leíste? La inflexión ya es diferente. No he dicho leíste. No, ¿leíste? Y estoy esperando que por favor me respondan. Apelo a que aclaren mi duda. Yo no sé, desconozco. La inflexión ya es ascendente. Una oración enunciativa afirmativa se transformó en una oración interrogativa. Y ya cambié los significados. En una estoy afirmando y en otra te estoy preguntando. ¿Listo, chicos? Ya, hay función distintiva también. Ahora, se articulan al mismo tiempo. No hay un espacio. Yo no he dicho, por ejemplo, ¿cómo sería? Compro. No tiene espacio el acento. Solamente es compro, compró. Al mismo tiempo. Igual acá, leíste. ¿Leíste? ¿Se dan cuenta? Entonces, mayores ejemplos, mayores detalles sobre los fonemas suprasegmentales en la siguiente semana. Hoy día nos vamos a centrar solamente en los segmentales, en esos nada más. Bien, chicos, a ver. Para nosotros articular nuestros fonemas, utilizamos órganos. Y estos órganos conforman el llamado aparato fonador. ¿Qué órganos son? No son órganos especiales, ojo, ¿eh? Son órganos que corresponden al sistema digestivo y al sistema respiratorio. A veces algunos manifiestan, ¿no? El hombre habla gracias a que cuenta con el aparato fonador.
no me parece correcta esa idea porque el aparato fonador está conformado por órganos que tienen unas funciones vitales, que son respirar y digerir. En nuestra cavidad bucal empieza la digestión, ¿no? Porque vamos empezando a deglutir nuestros alimentos para su posterior digestión. Entonces, sabemos que los seres no humanos también tienen sistema digestivo y sistema respiratorio. La diferencia está en que no emplean esos órganos para articular fonemas, para hablar, dicho de otra forma. Entonces, por eso yo afirmo siempre el maravilloso cuerpo humano, ¿no? Utilizamos órganos que tienen otras funciones vitales para hablar. Ya, muy bien. Ahora, la otra pregunta es, claro, ya están los órganos acá. Y necesitamos el aire. Sin el aire ya no podemos articular ningún fonema. Sin el aire no estamos respirando incluso. Ya, ¿quién va a hablar? Pues si no respira, ¿no? Imagínense. Ya. La pregunta es, ¿qué aire utilizamos? ¿El aire que ingresa o el aire que egresa? A ver, ¿me ayudan con eso? ¿El aire que ingresa o el aire que egresa, jóvenes? Para articular nuestros fonemas. Aire inspirado o aire expirado. Expirado con S, ¿ah? Cuidado con la X. Si decimos X ya, pues ya no hablaríamos, ya no articularíamos. Ajá. El aire expirado, me dicen por ahí. ¿Alguien más? ¿El aire que ingresa o el aire que egresa? Ahora, chicos, por favor participen. ¿Nadie más? Ah, ya. Gracias. Ya, vamos a ver. Vamos analizando, ¿ya? Analizamos. A ver. El aire que ingresa. Veamos. Yo les quiero saludar. Los quiero saludar. Les digo, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Participen, por favor. ¿Me han entendido? Con dificultad, supongo. He utilizado el aire que ingresa. El aire inspirado. Pero si les digo, hola chicos, ¿cómo están? ¿Pueden participar, por favor? Por favor, el aire que egresa. Ese es el aire que utilizamos. El aire que egresa. O sea, el aire expirado. ¿Ya? Entonces, claro que previamente tenemos que inspirar, ¿no? Previamente tenemos que respirar, el aire debe ingresar. ¿Ya? Ingresa. Pero para hablar es el que egresa. Ya, perfecto. Ahora, el aire, una vez que ingresa, se deposita en los pulmones. Por aquí está la energía aérea. Ya. Y a través de los bronquios, que son estas, parecen ramificaciones, a través de ellos sale el aire, egresa. Continúa su camino a través de la tráquea. Aquí está la tráquea. Y llega a esta parte superior que se denomina laringe. Dentro de la laringe está la glotis. Y la glotis contiene a las cuerdas vocales. Vamos a verificar cuán importantes son nuestras cuerdas vocales para la articulación de nuestros fonemas. Dependiendo de si vibran o no nuestras cuerdas vocales, nosotros vamos a clasificar a los fonemas en dos clases, sordos y sonoros. Sordos cuando no vibran nuestras cuerdas vocales y sonoros cuando sí lo hacen. A ver, me ayudan. El fonema que está ahí, ¿es sordo o sonoro? Sordo, me dicen por ahí. Ya, sordo. Bien, gracias. Muy bien. Nuestras cuerdas vocales más o menos están a esta altura. Y si nosotros decimos algo, está vibrando. ¿Ya? Yo estoy hablando en este momento y siento que están vibrando mis cuerdas vocales. ¿Ya? Cuando articulo P, si digo P,
utilizando la vocal, de hecho también vibra. P. Pero vibra no por la consonante, sino vibra por la vocal. Entonces, lo que tenemos que hacer es articular los fonemas de manera aislada. No utilicen vocales. ¿Ya? Y articulo ese fonema. Y no sé si me escuchan o no. Yo digo, nadie ha percibido, ¿verdad? Seguramente los que no me estén observando no se den cuenta. No escucho, fuerte, me dirá alguien. Fuerte. Nada. Nada. No vibran mis cuerdas vocales. Eso es un sonido sordo. A ver, otro más. ¿Quedan con esto, jóvenes? Sordo sonoro. Siguiente fonema, sordo sonoro. Ya, sonoro me dice por ahí. ¿Alguien más? Observen el fonema y señalen si es sordo sonoro, por favor. A ver, chicos. Sonoro. Ya, sonoro. Ya. ¿Cómo nos damos cuenta? Si yo digo M, como les mencionaba hace rato, si utilizo la vocal, de hecho las vocales vibran, ¿no? Pero articulo solo, aislado, sin vocal. Y digo, ahí está. ¿Están escuchando mi voz? Ya se están dando cuenta que la voz es producto de la vibración de las cuerdas vocales. ¿Cuán importantes son nuestras cuerdas vocales? ¿Ya? Es sonoro. ¿Vimos una más? A ver. Sordo sonoro, jóvenes. Sordo, me dicen por allí. ¿Alguien más? Sordo. Ya. Sordo. Perfecto. Articulamos y decimos, porque si decimos S, ya, pues ahí no hay problema, ¿no? Pero decimos solamente, ¿qué están percibiendo, jóvenes? ¿Qué perciben? Algo están percibiendo. Ahí no es como el anterior, no es como la P, ¿no? Yo digo, ¿qué perciben? ¿Voz? No, no es cierto. A ver, estoy en duda. Verifico. No, por más fuerte que yo pueda articular. No, nada. Lo que estoy percibiendo, jóvenes, es ruido. Las consonantes tienen ruido. Esa es su característica. Ahora, unas más que otras, definitivamente. Esta es una fricativa y la S es la más ruidosa. A veces incluso se utiliza para molestar la combinación de sonidos consonánticos, ¿no? Sordos, por ejemplo, o le pueden poner ahí una vocal también, pero dice, ¿no? Pss, 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 ¿no? Fastidia eso, ¿sí? Entonces, esto sería sordo. Sordo. ¿Listo, chicos? Entonces, así podemos verificar cuán importantes son nuestras cuerdas vocales. Si no tuviéramos cuerdas vocales, no nos dejaríamos escuchar. Seguramente articularíamos el fonema, pero nadie nos percibiría. Tendríamos que hablar con gestos y señas. O alguien tendría que estar mirándonos para que pueda entender lo que estamos queriendo comunicarle, ¿no? A veces, cuando estamos en un evento y no puedo hablar o hay gente que yo no quisiera que me escuche, entonces yo puedo utilizar gestos, ¿no? Puedo decir. Pero ya a mis manos también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero no están vibrando mis cuerdas vocales, no estoy utilizando. Entonces, ¿cuán importantes son nuestras cuerdas vocales, jóvenes? ¿Listo? Bien. Continuamos entonces. Vemos acá. Ya. El aire continúa su camino y
dependiendo si son sordos o sonoros, vibran nuestras cuerdas vocales y sigue por acá. Y llega a la cavidad nasal. Puede egresar a través de la boca o a través de las fosas nasales. Vamos justamente señalando la importancia de la glotis, es que dividimos a los órganos en dos, ¿no? Hay cavidades que están debajo de la glotis, que son infraglóticas, o sobre, que son super o supraglóticas. Ahora analizamos la cavidad bucal. Es importante para saber, por ejemplo, dónde se articula un determinado fonema, ¿ya? Y de acuerdo a ellos, que se van a llamar, por ejemplo, dentales, labiales, alveolares, palatales, velares, entre otros, ¿ya? Bien, a ver, esta es la cavidad bucal. El aire que venía de los pulmones llega a este espacio que se llama glotis y ahí están las cuerdas vocales. Dependiendo del sonido, vibra o no, y el aire sigue su camino. Y aquí, por ejemplo, está separada esta pared faríngea de la úvula, ¿no? A veces se pega acá. Si se pega, ya el aire saldría por acá, si es que estamos hablando, o si no, se queda dentro hasta que articulemos otro fonema. Si se cierra en la boca, en el caso de M, se cierra, el aire va a egresar, acá se abre, y el aire egresa por las fosas nasales, ¿ya? Todo depende del tipo de fonema que estemos articulando. Empezamos con la lengua. La lengua es el articulador número 1. Tenemos la punta de la lengua, el cuerpo. El cuerpo puede ser, se llama dorso, hay predorso y postdorso. Y esta es la parte posterior, ¿no?, de la lengua. Labios, inferior, superior, diente, inferior, superior. Luego tenemos acá los alvéolos, está detrás de los dientes superiores. La parte más alta de nuestra cavidad bucal se llama paladar y la parte posterior es el velo del paladar. Nosotros articulamos fonemas solamente hasta el velo, nada más. Tenemos sonidos velares, ¿ya? Hay lenguas que cuentan con fonemas que pueden ser posvelares, detrás, sonidos uvulares, sonidos faríngeos y hasta glotales o glotalizados. Para nosotros, que ya nos hemos acostumbrado a articular solo hasta fonemas velares, nos va a generar dificultades si es que quisiéramos articular esos fonemas, ¿ya? Y la prueba de ello es que cuando manejamos una nueva lengua, a veces no pronunciamos tal cual, ¿no? Como es en la lengua. La R del francés, por ejemplo, es uvular. Debería articularse más o menos en esta zona. Yo que pueda utilizar el francés, yo digo merci. Esa R, yo la estoy adecuando a mi lengua materna. Nuestra R es alveolar. Sé que está mal pronunciada. Debería pronunciarse no la R acá, ¿ya? Bien, entonces, ya les decía, paladar y velar. Hasta ahí nomás nuestros fonemas. O sea, el español no es tan complejo, ¿no? Ya. Ahora, la parte de la lengua es la que se va a pegar, ya sea entre los dientes, el ápice, que serían los dentales, solo el ápice. Cuando ya va a ubicarse ahí, más que el ápice, un poco el cuerpo de la lengua, ya sería sonido interdental, ¿ya? Bien. Ahora, las consonantes. Para clasificar a las consonantes utilizamos 3 criterios: punto de articulación, modo de articulación y vibración de cuerdas vocales. Si vibra o no. El punto de articulación indica el lugar donde los órganos se tocan o se aproximan, obstruyendo la salida del aire pulmonar. ¿Cuáles son? Bilabiales, tenemos P, B, M. Y miren cómo está acá. Está pegado para las bilabiales. Esto siempre va a estar pegado. Solamente se va a aperturar cuando articulemos un fonema nasal. Solo en esos casos. Se apertura, a pesar de que hay cerrazón acá, el aire egresa por las fosas nasales. Ya, entonces las bilabiales, los 2 labios. Dentales.
El ápice de la lengua se ubica entre los dientes. Tenemos D y T. Labio dental, labio inferior, diente superior, la F nada más en el español. Interdental, el cuerpo de la lengua se ubica entre los dientes. Ya no es solamente el ápice, sino un poco más. Y articulamos el fonema. Este es interdental, esta es la Z española. Corazón, zapatos. César, ¿ya? O cine. Eso sería interdental. Alveolares, el ápice de la lengua se ubica acá. L, L, la R, vibrante simple, la S, la R, que es vibrante múltiple, y la N. ¿Ya? Muy bien. Entonces son alveolares. La parte más alta de la cavidad bucal es el paladar. Aquí el cuerpo de la lengua se eleva y se pega acá, ¿no? ¿Cuáles son estos fonemas? La ñ de ñato, de chico, llama y yate. Bien. Velares. Velares, la G, K y la J. ¿Ya? Hay que tener cuidado con la J, ¿ya? Acá está entre barras. Si está entre barras, se representa con X. Utilizar la G delante E, I, entonces ya es otra regla, ¿no? Vamos viendo por acá. Acá está la representación de algunos con los cuales podemos tener quizás cierta duda a qué fonema representa tal letra o ese fonema con qué letra se representa, ¿no? La primera es che, la segunda es doble L, tercera es la Y, esta es la Z española, como teta que aparece, ¿no? Z, y la C delante de E. Luego tenemos X como fonema, representa J o a G delante de E. Le digo jarra, joven, gente, gitano, ¿no? Tienen que guiarse de la pronunciación. Ya. Ahora, hay letra X acá y fonema X. Si es fonema, va a estar entre barras. Si es letra, va a estar suelta, así solita. ¿Ya? Ahora, ¿a qué fonema representa? A una secuencia de fonemas, que es KS. Taxi, miren cómo está transcrito. Taxi. ¿Listo, chicos? Bien, avanzamos entonces. Ahora, el modo de articulación. El modo, el nombre lo dice, indica la forma como se realiza la salida del aire pulmonar en la pronunciación o durante la pronunciación. Ya, ¿cómo sale? Las oclusivas son las que interrumpen totalmente la salida del aire. Se cierra aquí, miren, se cierra aquí y se cierra también la cavidad bucal. Y como en algunas vibran las cuerdas vocales y en otras a veces no se perciben, ¿no? Ya. Interrumpen totalmente la salida del aire. Esa es la característica de las oclusivas. Las fricativas sí dejan pasar el aire, pero con dificultad, con breves interrupciones. Tenemos acá F, la Z, la X, la S y la Y. Hasta ahí no sé si está claro. La fricada es la que tiene dos articulaciones en una, ¿ya? Pero no es al mismo tiempo. Primero es uno y luego es el otro, ¿no? Empezamos con una oclusión, decimos ch, ch, y luego, ¿no? Sale el aire con breves fricciones. Ch. ¿Listo, chicos? Esa es la fricada. Ahora, voy a pronunciar. Voy a un ratito. Vuelvo a la fricada. Ah, esta es una fricada. La che. La característica de la fricada es esta.
oclusión más fricción. Oclusiva más fricativa, ¿ya? Cuando nosotros articulamos una che, lo primero que hacemos es la interrupción de la salida del aire. Miren, a ver, decimos, hasta ahí nadie percibe porque es sordo, ¿no? Y después, oclusión primero, interrupción total y luego fricción. Pero es rápido, o sea, primero es uno, luego es el otro, ¿no? No es que sea al mismo tiempo. Ya les dije que no estamos configurados para articular dos fonemas de manera simultánea. Primero es uno, luego es el otro. Entonces, esa es la característica de las africadas. Tienen fricativa más oclusiva. Primero la oclusiva, luego la fricativa. Oclusiva, repito, interrumpa la salida del aire. ¿No? Rápido nomás, ¿no? Esa es la característica de las africadas. Dos articulaciones en una. ¿Ya? Bien. No sé si quedó claro, por favor. Ya, no hay problema. Bien, seguimos entonces. Vamos por acá. Todavía, ¿no? Ya. Estamos acá. La africada, ¿sí? Ya. El único es che, no hay más. No tenemos la eche, por si acaso. En el quechua tiene la che y tiene la eche. Nosotros no, solamente es che. Porque la eche ya viene como préstamo. Ya. Vibrantes. En las vibrantes hay encuentro de los articuladores. Y es como que vibrara, ¿no? Entonces, las dos son sonoras. Cuando digo caro, y digo carro, pero, perro. ¿Se dan cuenta? Entonces, encuentro los articuladores, miren cómo está cerrado acá, ¿ya? Pero como se separan, hay más de un encuentro, se separa, se junta, se separa, entonces el aire logra salir por ahí, ¿no? Está saliendo. Laterales. En las laterales, oclusión en medio y el aire sale por los costados, por eso se llaman laterales. Hay salida del aire por los lados. Igual en la doble L. Obstrucción en medio, así como en esta imagen, el aire sale por los costados. Acá está cerrado, por si acaso. En todos va a estar cerrado, solo en las nasales se abre. Miren acá en las nasales. M, N y Ñ. ¿Ya? Miren para la M. Se está articulando la M acá en esta imagen. ¿Ya? Miren cómo está la pared faríngea. Acá está separado y por aquí pasa el aire y egresa por las fosas nasales. ¿Listo, jóvenes? Lo mismo tenemos con M, N y N. Y por la vibración de las cuerdas vocales. Hay consonantes sonoras y sordas. Las sonoras, ya les dije, vibran las cuerdas vocales. Sí se perciben algunas más que otras. Las oclusivas un poquito difíciles, pero sí se perciben. Esta es la G, esta es la Y. ¿Ya? Sí se percibe. Ustedes han escuchado mi voz en todo rato. Acá en las sordas no van a escuchar mi voz, escucharán el ruido quizás, ¿no? Cuando digo, ¿no? A veces en la K no se escucha incluso. En esta P sí no se escucha nada, ¿no? La T tampoco. La S, ahí sí. Ya dijimos que hay ruido. Ahora, alguien me podrá decir, ¿no? Pero si no se escucha, profesora, ¿dónde está el ruido? Me dirán, ¿no? Ahora les respondo lo siguiente. Una cosa es decir A, así solita, a decir pa. No sé si se dan cuenta, pa. Ahí, cuando exageramos, ahí se escucha. Sino como hablamos rápido, a veces ni cuenta nos damos. Es como una explosión. El aire está encerrado ahí en la cavidad bucal y sale con fuerza luego, ¿no? Cuando digo me preparo, ya se interrumpió el aire, perdón, hasta que de pronto sale. ¿Listo, jóvenes?
Ya. Y aquí vemos las cuerdas vocales, ¿no? Pueden estar acá. Esta es la glotis. Se juntan, se separan, se juntan, se separan. El aire que viene de los pulmones, si están juntas, las hace vibrar. Si están separadas, pasa de frente. Ya. Y aquí están las correspondencias de los fonemas con las letras, ¿no? P se representa con la misma P, la B con la B misma, V y a veces con W cuando se trata de préstamos. Ya, la T con la misma T, D es D, la K con K misma, con C y con Q. Esto delante de EI, ¿no? Queso o puede ser quiero. Acá es G. A veces decimos G de gato. Yo no sé por qué decimos G de gato, ¿no? No es jato, pues, ¿no? Pero así nos hemos acostumbrado. Ya. G. Si dijéramos G o G, ahí no tendríamos dificultades, pero bueno. Y la GU delante de EI, ¿no? Guerra, guiso. F, no hay problema, solo F. La S con S misma, a veces con X cuando se trata, pero con sonido de S, ¿ah? Xenofobia, xilófono. Esta es la interdental, la Z española, corazón, zapato, les decía, ¿no? Y esto es César, cine. También delante de EI, ellos utilizan la interdental. Esta es la Y, L, L, esta X fonema representa la J a la G y a veces a la X, pero con sonido de J, pues cuando digo, por ejemplo, México, Jimena, siempre hay que guiarnos del sonido cuando estamos en fonología. La R, vibrante simple, vibrante múltiple, R, caro, carro, ¿no? M, allá, acá porque están los dos. La doble R solo se representa cuando está entre vocales. Carro, por ejemplo, perro también, ¿no? Corro. Pero cuando está en otro contexto que no es vocales, entonces solo se representa con uno. En posición inicial, por ejemplo, alguien se llama Raúl o se llama Rosa. ¿Cómo lo represento? Una sola. Pero no voy a leer Raúl. Tampoco voy a decir Rosa. Igual. Está entre consonante vocal o vocal consonante. Enrique, por ejemplo. Escribes uno solo, pero no voy a leer Enrique, sino Enrique. Por eso que estamos puesto acá, ¿no? Que puede ser representado por la doble R, solo entre vocales, o con la R en otros contextos. M es M, N es N y N es N. Ahí no hay problemas. Luego tenemos las vocales. El único que tiene dos representaciones es la I, que tiene Y a veces, ¿no? Pero con sonido de I, ¿ah? Ojo. Yo digo, por ejemplo, libros y cuadernos. ¿Cómo escribo? Libros y cuadernos. Escribo con esta de acá, ¿ya? Pero no se me va a ocurrir pronunciar libros y cuadernos, ¿no? No voy a decir y cuadernos, sino digo y cuadernos. Listo. El resto no genera dificultades. A ver, veamos acá. Correlaciona la columna de las consonantes con la del modo de articulación. Pecana, ¿con cuál estaría relacionado? ¿Me ayudan, jóvenes? P es oclusivo, ¿verdad? Oclusivo. K también es oclusivo. N es... ¿La primera con la B? Muy bien, gracias. N es nasal. Ya, con la B. Veamos. B. Latido. Lateral. ¿Qué más? ¿Con la C? ¿Oclusivo y oclusivo? Ya, oclusivo, oclusivo. Claro. Muy bien, gracias. Sí. 3. Fricativas, ¿eh?
La D. Ya, gracias. Fricativo. Y esta T que ni se escucha, ¿no? Oclusivo. Respuesta D. Y 4. Vamos a verificar. M, nasal. La D, oclusivo. Y K también, ¿no? Oclusivo. Listo. ¿Qué me dicen de la 2? Identifique la alternativa donde hay función distintiva entre consonantes alveolares. ¿Cuál será? A ver, chicos, ¿en cuál alternativa? Función distintiva, la D me dicen por ahí. Ya, D. Muy bien, puede ser. Vamos analizando, a ver. Cama y fama. Ya, alveolar, ninguna. La K es velar y la F es labio dental. Meta y mesa. La T es dental. Pero la S, esta sí es alveolar. Dice alveolar, tienen que ser las dos. Gato y pan. Esta es velar, la G, y la P es bilabial. Nada. Acá, sí, está bien. La L y la N son alveolares. Bien, chicos, avanzamos. Las vocales. Las vocales se clasifican tomando en cuenta dos criterios. Según el desplazamiento de la lengua y según la altura. A ver, desplazamiento de la lengua. Nosotros cuando estamos en silencio, nuestra lengua tiene una posición neutral y cuando vamos a hablar o baja o se eleva. Ahora, ¿qué tanto se eleva? Ese es otro detalle. ¿Ya? Bien. A ver, acá veamos. Primero, la A, que es nuestra vocal modelo. Cuando articulamos A, primero nuestra lengua está en reposo y articulamos A, la lengua se queda en medio, no se adelanta ni se retrasa. Y más bien baja de su posición neutral, por eso es que se llama baja. Es central, baja, o también se dice abierta, ¿no? Porque hay una buena apertura vocálica en ese momento, ¿no? Ya. Luego, después de articular A, E, la lengua se adelanta. Entre los dientes se ubica ahí. Se llama anterior. ¿Ya? Y en comparación con A, cuando decimos E, la lengua se eleva un poco, por eso se llama media. A ver, si articulamos O, la lengua se va hacia la parte posterior. ¿Ya? Y en cuanto a altura, también se mantiene en medio, ¿no? Ya, entonces es posterior y media. Articulamos I después de A, I. La lengua se va hacia adelante, mire, hacia adelante y se eleva. Por eso se llama anterior alta. Algunos las llaman también cerradas, porque hay poco espacio para que salga el aire. De haber hay, pero no es como en las consonantes. ¿Ya? Y si articulamos U, la lengua se va hacia la parte posterior. ¿Ya? Posterior, y se eleva también. Por eso se llama alta. Posterior alta es la U. Se les llama también, nuevamente, cerradas. Y a media y baja, para trabajar luego la siguiente semana, con las sílabas las llamamos abiertas. Porque la diferencia es mínima en realidad. Se eleva un poco nada más la lengua, pero sigue habiendo apertura en la cavidad bucal. Entonces, A, E, O van a ser considerados como abiertas y U como cerradas para la siguiente semana. ¿Ya, chicos? Aquí está la representación de nuestro cuadro fonológico. Están todos nuestros fonemas, vocálicos y consonánticos. Acá están solo los consonánticos. Ya, a ver, veamos.
Acá está el modo de articulación, el punto de articulación y la vibración de las cuerdas vocales. ¿Ya? Bilabiales tenemos P, B, uno es sordo, el otro sonoro y son oclusivos, ¿no? Y luego M, que es nasal. Ya. Labio dental tenemos solo F, nada más, y es sordo. Las dentales tienen sordo y sonoro. ¿Ya? Entonces, no tenemos más, ¿no? Solo tenemos esos dos. Interdental uno solo, ni siquiera para nosotros, sino para los de España, ¿no? La Z, interdental. Alveolares sí tenemos varios. Tenemos primero la S, que es sordo, y el resto son sonoros. R simple y R doble, R. Acá sería vibrante simple y vibrante múltiple. L y N. L es lateral. Cuando hay obstrucción en medio, el aire sale por los lados. Y nasal, tenemos la N. ¿Ya? Entonces, son sonoros. Palatal. Palatal, la parte más alta, tenemos che, que es palatal, es africado. Ya les dije, dos articulaciones. ¿Ya? Luego tenemos la Y, que es sonoro, Y, la doble L, y la ñ. Las velares se articulan en el velo del paladar, en la parte posterior, ¿no? La K, que es oclusiva, la G también, ¿no? Sorda y sonora, respectivamente. Luego tenemos la Y y la J, ¿no? Entonces son fricativos, ¿ya? La Y es sonora, mientras que la J es sorda, ¿no? Bien, chicos. Y aquí tenemos la representación de cada uno, ¿no? Mediante letras. Gato, guiso, gula, guerra. Acá para acá tenemos casa, kilo, queso. X como fonema representa, dijimos, a la J o a la G, ¿no? Jefe, México. Los sonidos, no se olviden. Girar, gentil, ya delante de EI. La Z, pez, pecera. La B, barco, beca, vaca, vicuña, todo igual, ¿no? No lo tenemos como fonema, solamente a nivel de escritura aparece la V. La Y, yoga, reyes. Diferencias entre las vocales y las consonantes. Las vocales presentan salida libre del aire pulmonar, o sea, no hay interrupción, para nada, no se interrumpe en ningún momento, ¿ya? Todas son sonoras, es decir, que durante su articulación vibran las cuerdas vocales. Constituyen núcleo de sílaba. Esto implica que en español no podemos formar una sílaba sin la presencia de vocales, porque si no, ¿cómo se articularían? Imagínense. ¿Ya? Constituyen núcleo silábico, por eso dijimos que es lo más importante. ¿Ya? Carecen de ruido audible. Ya les había señalado que las consonantes presentan ruido, de hecho que unas más que otras, ¿no? Como es el caso de la S, ¿no? El resto se percibe poco. Bien, entonces las consonantes. Estas sí, obstruyen la salida del aire total o parcialmente, a diferencia de las vocales. ¿Ya? Son sordas y sonoras. También hay un grupo de sonoras y hay otro grupo de sordas. Constituyen margen silábico, aparecen a los extremos, ¿no? Aquí está la vocal en medio y a los lados están las consonantes. Pueden estar ambos, ¿no? En la posición prenuclear o postnuclear, pero también podría aparecer uno solo, antes o después de la vocal. Bien. Les dije que presentan ruido, ¿no? Unas más ruidosas que otras, como es el caso de la S, la F, ¿no? Que son bastante ruidosas. El resto no se percibe. A ver, chicos, ejercicio 3.
Según la altura de la lengua, las vocales de la palabra relojero. Altura, la altura. ¿Medias? Muy bien. Sí. Gracias. Medias. E-O. Medias. Marca la alternativa, donde se evidencia la función distintiva entre vocales altas. A ver, ¿me ayudan? ¿Cuál es? Así. A la D me dicen. Tuna y tina. Ya, muy bien. A ver, veamos. Alta I, pero E es media, descartada. Mundo y mando. Alta U, A, central. Moto y mote. Ninguna es alta. Acá, está bien. Es la D. Ya está. A ver, los pares mínimos, vamos repasando un poco lo que ya hemos trabajado. Pares mínimos, ya saben que son pareja de palabras con una mínima diferencia. Una sola diferencia. Una sola. O vocal o consonante. La misma cantidad de fonemas. Ya. Fonemas, ¿ah? Sonidos. Ya. Aquí válida, pálida. Se representa así, ¿no? Una forma de representar la B es una V, pero no tenemos como fonema. Ya. En otras lenguas sí hay. Es labio dental, pero sonora, ¿no? Así, ¿no? Vuelve. Ya. Entonces, válida, pálida. Gana y cana. Igual, ¿no? Ah, ya, les decía. ¿Qué de similar tienen y qué de diferencia, no? Similar tienen en que son bilabiales. Ambas son bilabiales. Y son oclusivas también. Y la diferencia está en que una es sonora y la otra es sorda. Ya. Gana y cana. Aquí tienen de similaridad en que son velares. Velares. Ya. Son oclusivas también. Y la diferencia está en que una es sonora y la otra es sorda. Temer, temor. ¿Ya? A nivel de vocales, de similaridad tiene que son vocales medias. La diferencia está en que una es anterior y la otra es posterior. Abeja, oveja, miren, ¿eh? Uno puede de repente pensar, ojo, tengan cuidado con esto, ya les he dicho, no vayan a pensar, como este es B y la otra es V, acá no es par mínimo. Cuidado, ya saben que esta B es representación, esta V, perdón, es representación de la B. Entonces, ahí mentalmente lo representan fonológico, ¿no? De manera fonológica, ¿no? Fonológica. Ya. Abeja, oveja. No nos estamos guiando de letras, sino de fonemas. Ya. Entonces, ¿qué de similar tienen las vocales? Igual, ¿no? Acá sería, acá sería una es central, esa es la diferencia, y la otra es posterior. Central y posterior. Ahí está la diferencia. Las similaridades que son vocales y son sonoras, ¿no? La sonoridad, todas las vocales son sonoras. Bien, jóvenes. A ver, vamos señalando acá. Según el punto de articulación, escriba a su derecha su clasificación. A ver, L y S, ¿qué tipo de fonemas son? Según el punto de articulación. ¿Me ayudan? L y S. Son alveolares. Perfecto. Sí, chicos, alveolares. Así es. Ya está. Dote, la D y la T. A ver, ¿me ayudan, jóvenes? Son dentales. Perfecto. Muy bien. Ya. Jaqueca. ¿No? Los dos, ¿no? Formas diferentes de escribir la K, ¿no? Con Q, U o con C. Sí, son velares. Y chullo. A ver. Palatales, muy bien, claro. Ya está. Y aquí representamos fonológicamente la palabra
fortaleza. A ver. ¿Sí? Tengo que retroceder para buscar esta de acá. Ya, aquí. Ya está. Fortaleza. Así pronunciaríamos, ¿no? A ver, ¿cómo representaríamos exhaustivo? ¿Me ayudan? ¿Alguien? ¿Ya lo tiene? A ver, avanzaremos, si no, se nos va a ir la mañana. A ver, esa X, K, S, exhaustivo. Jugada. A ver, ¿cómo sería jugada? ¿Con qué letra empiezo? ¿O con qué fonema, perdón? ¿Con qué fonema? Jugada. Ajá, muy bien, gracias. Aquí, jugada, sí. Jugada. Ah, luego tenemos protección. Siempre en nuestra barrita. Y acá agachado. Acá buscamos también nuevamente el fonema. A ver, por acá está la che, no la veo. No la veo. Mejor acá. Acá está. Ya está. Por fin. Ya no importa que esté en negrita, ya no hay tiempo. Xilófono, xilófono, sonido, ¿no? Xilófono, xilófono. Así. Listo, jóvenes. Hemos terminado la parte teórica y ahora vamos a resolver nuestras preguntas seleccionadas. A ver. Ya está. A ver. La número 2. La gramática es el conjunto de reglas que rigen la estructura y el funcionamiento de la lengua. Considerando ello, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Está presente solamente en sistemas lingüísticos que poseen escritura. ¿Qué dicen, chicos? ¿Falso o verdadero? A ver, falso, me dicen por allí. Falso. Gracias, jóvenes. Sí, es falso. ¿Por qué? Creo que lo hemos repetido en clases ya pasadas. Todas las lenguas poseen gramática. ¿Ya? Y esta última, miren, la 4, que es para reforzar lo que está en la 1, para descartar en todo caso.
¿Ya? Desde el momento que se habla ya se emplea una gramática. La escritura lo único que nos permite, jóvenes, es que nuestras ideas permanezcan a través del tiempo, porque solemos olvidarnos a veces, ¿no? Entonces, para eso, nada más. Pero ya hablando utilizamos una gramática, por lo tanto, falso. Permite la codificación y la decodificación de los mensajes lingüísticos, verdadero. Podría ser, creo que es la D. O al revés, a ver, el fono es una unidad distintiva abstracta. El fono, no, ese es el fonema. El fono es lo concreto. Entonces, falso. Del componente fonológico, no. El fono corresponde al componente, a la disciplina que es la fonética. Descartada, entonces, falso, ¿verdad? Ya. Y todas las lenguas naturales, ya dijimos, poseen gramática, perdón. Entonces es la D, acá sería. Ya quería yo resaltar la anterior. Ya, esta, la D. ¿Estamos bien hasta ahí? Avanzamos. Los fonemas vocálicos de la lengua española, la número 6, dice que son clasificados según la altura y la posición de la lengua, tomando en cuenta lo señalado con relación en la columna de oraciones cuya producción vocálica predominante, lo que predomina, no dice solo, que solo sea en eso, se asocia con la de su clasificación correspondiente y elija la alternativa correcta. Tiene 10 días. Ahí que predomina. IE, ¿no? IE. Por lo tanto, allí sería vocales anteriores, ¿no? Con la C. Cuida tu salud. Acá está UI, mayormente. Entonces sería con la D, altas, ¿no? Altas o cerradas. O C, me mareo. EO, solo EO, medias. Y en la última, oímos un ruido. Aquí lo que predomina es que son vocales, la U y la O predomina, por lo tanto son posteriores. Acá la clave es A. Listo, chicos. Seguimos. 11. El punto de articulación es el lugar del tracto vocal en el que se produce el sonido consonántico. Por lo tanto, la articulación se produce por la aproximación o el contacto entre un articulador fijo y uno móvil. En virtud de lo anterior, correlaciona en la columna de palabras cuyas consonantes predominantes se asocian con la de su clasificación correspondiente y señale la alternativa correcta. ¿Cuál podría ser? A ver, veamos. Geológico. En la G y K, ¿no? Aquí tenemos predominantemente qué tipo de fonemas velares. Ya. Solear. S y L y R son alveolares, ¿verdad? 2D. Mapa. M y P son bilabiales. 3A, creo que es la D. Chinchilla son palatales. Entonces es C. Bien. Y la última, jóvenes, la 12. Las consonantes oclusivas se articulan con un cierre total y momentáneo de la salida del aire pulmonar en algún punto de la cavidad bucal. Según lo mencionado, marque la alternativa en la que todas las consonantes son oclusivas. Todas. Veamos. No puede ser A, porque acá tenemos la J, que eso es fricativa. La R es vibrante y nasal, nada. B, pagó a tu abogado. Oclusiva, 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 oclusiva. Todas, ¿ah? A ver, veamos la C por si acaso. Hay una nasal y hay una fricativa. Come, nasal, nasal, nasal y una fricativa, solo hay una oclusiva. Respuesta B. Todas. Listo, jóvenes. Hemos terminado. Muchas gracias por su participación, por escucharme. A seguir practicando y cualquier duda tienen la posibilidad de emplear el multichat. Bien, jóvenes, muchas gracias. Gracias también a ustedes.
a cuidar